Hola, yo soy Paulina Fernanda Esquivel Valles y pues mi PIA 1 de la materia de tópicos en biotecnología molecular. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el proceso de replicación en el DNA. Y bueno, primero les voy a hablar de un concepto para que entiendan un poquito de lo que les voy a hablar. Y bueno, la replicación es un proceso mediante el cual a partir de una molécula de DNA progenitora o parental se sintetiza una nueva, originándose así dos moléculas de DNA hijas de secuencia idéntica a la del DNA original. Y van a decir, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues esto nos va a permitir el paso de la información genética a la descendencia, tanto de la célula como del individuo. Ahora, les voy a hablar un poquito a grandes rasgos del requerimiento de la replicación. Y bueno, requiere pues obviamente de un primer, o también se le conoce como cebador, y pues es un iniciador que aporta 3-OH, es decir, se trata de un oligonucleótido de RNA que debe estar apareado, como se observa aquí en la imagen, a la hebra progenitora del DNA, y tiene que estar apareado de forma complementaria y antiparalela. Sin embargo, para que este primer comience, necesita que sea sintetizado, como se observa aquí arriba, por la primasa. Y bueno, ahora está la DNAB, que es la helicasa, que esta solamente se va a encargar de desenrollar la horquilla de replicación, o como se le conoce coloquialmente, burbuja de replicación. Ahora les voy a hablar de la topoisomerasa, que esta nos va a ayudar a regular la torsión. Las proteínas SSB, que son las estabilizadoras de la hebra del DNA. Y bueno, también vamos a requerir de la DNA polimerasa 3, que esta no es autoiniciadora, requiere del primer para empezar a sintetizar la nueva hebra del DNA. Pero bueno, eso se lo voy a explicar más adelante. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de las características de la replicación. Y bueno, primero que nada tiene un carácter semi-conservador. Antes se tenía la teoría de que era conservadora y dispersante. Y bueno, como se observa ahí en la imagen, conservadora era porque el DNA hijo contendría dos hebras totalmente nuevas. Y bueno, dispersante era más que nada porque se van a sintetizar nuevos fragmentos del DNA, como se observa aquí. Y bueno, semiconservadora y es el mecanismo real. ¿Por qué? Porque las dos hebras del DNA progenitor van a servir de molde para la síntesis de sus respectivas hebras complementarias. Es decir, cada DNA hijo está formado por una hebra progenitora y la otra hija. La hija es la recién sintetizada. Obviamente este mecanismo se va a repetir en sucesivas generaciones de la célula. Por eso se le alude el nombre de semiconservador, porque siempre se va a conservar la mitad de la molécula original. Ahora el carácter bidireccional, que pues es la separación de hebras progenitoras, y va a comenzar en cada origen y va a progresar en ambas direcciones. Ahora, el punto de origen, bueno, aquí se va a dividir en eucariotas y procariotas. Primero les voy a explicar las procariotas. Estas son de DNA circular. Estas son unifocales, es decir, solamente tienen un punto de origen. Si mal no recuerdo, es el ORIC. Y obviamente van a formar igual la burbuja de replicación, se van a sintetizar simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Ahora con las eucariotas, como se observa en la imagen, es del DNA lineal. Y estas son multifocales, como se observa en la imagen. ¿Por qué? Porque tienen múltiples puntos de origen. Y al igual que las procariotas, estas tienen un avance bidireccional y también las hebras se van a sintetizar al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea. Ahora sí, les voy a hablar de las etapas en el proceso de la replicación. Y bueno, primero vamos a empezar con la iniciación. Y como se observa ahí en el video, se van a romper los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas y esto va a ser ayudado, como se observa ahí, por la enzima helicasa, que va a formar a la burbuja o horquilla de replicación. Como se observa ahí, la está formando. Y bueno, vamos a necesitar de una primasa. Debido a que la polimerasa no es autoiniciadora, entonces esta primasa va a sintetizar al primer para que pues inicie. Se observa que ya está el primer. Y ahora sí, la DNA polimerasa se va a unir al primer y va a sintetizar pues la nueva hebra del DNA.
miren cómo se va observando. Va a ir colocando los nucleótidos complementarios, es decir, adenina, timina. Y pues a lo largo se va a ir desplazando a lo largo de la cadena molde. Y bueno, ya pues va a ir agregando las bases en una dirección de 5' a 3'. Y a esto se le va a llamar cadena continua. Y pues este es el proceso de la elongación. Y miren cómo se observa más abajito. Va a estar la hebra rezagada. Y va a ser en una dirección diferente, que es de 3 a 5'. Y pues obviamente la ADN polimerasa solo puede sintetizar esta hebra en una serie de pedazos llamados fragmentos de Okazaki. Obviamente cada fragmento es iniciado por un primer, como se observa aquí. La primasa va a sintetizar al primer, para luego la DNA polimerasa se va a unir y va a sintetizar la cadena corta de bases de ADN. Y pues esto va a ser en una dirección de 3' a 5'. Y pues esto se le conoce como hebra rezagada. Y bueno, se va a volver a repetir el proceso. La primasa sintetiza el primer. La polimerasa se va a unir al primer y va a hacer la adición de las bases de ADN. Y bueno, ya que el ADN fue sintetizado, pues la enzima exonucleasa va a remover los primers de ARN de las dos moléculas de ADN. Y ahí se ven los espacios vacíos. Y pues la polimerasa lo que va a hacer es va a llenar los espacios que quedan solos. Y ahí se está viendo en el video que los va llenando. Y bueno, ahora sí, finalmente la enzima ADN ligasa, pues lo que va a hacer es que va a unir los fragmentos de ADN en ambas hebras para formar una doble hebra continua. A continuación se va a observar. Y ahora sí, vamos a tener dos moléculas completas del DNA. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Gracias.